Imagina quedar atrapado durante 72 días completos tras un accidente de avión en un lugar donde solo hay nieve por todas partes. No hay personas, no hay ayuda y no hay comida ni agua. Solo sientes la sombra de la muerte rodeándote por todos lados. Pero entonces, ocurre algo completamente inesperado. La historia comienza el 13 de octubre de 1972, cuando un equipo de rugby viajaba desde América hacia otro país para jugar su partido final. Era un vuelo normal y todos los jugadores estaban muy felices, porque muchos de ellos viajaban en avión por primera vez y también era su primer viaje fuera de su país. Algunos jugadores iban acompañados por miembros de sus familias que viajaban para apoyarlos en el partido. Después del despegue, cuando el avión comenzó a pasar por la cordillera de los Andes rumbo a Chile, todo parecía normal. Los jugadores estaban contentos y disfrutaban de la vista de las montañas nevadas desde las ventanas. Pero no sabían que, pocos minutos después, iba a suceder algo tan terrible que solo pensarlo daba miedo. De repente, el clima empeoró. Una tormenta de nieve muy fuerte apareció y el avión comenzó a sacudirse violentamente. Los pasajeros se asustaron, pero uno de ellos explicó que cuando un avión vuela sobre montañas, es normal que haya turbulencias y que no era algo peligroso, que pronto todo se normalizaría. Sin embargo, a medida que el avión avanzaba, la turbulencia se hacía cada vez más fuerte. El avión empezó a sacudirse con mayor violencia y los objetos dentro de la cabina comenzaron a caer de un lado a otro. El pánico se apoderó de los pasajeros. Los pilotos intentaban controlar el avión, pero ya estaba fuera de control. Antes de que pudieran hacer algo, apareció una montaña frente a ellos y el avión chocó contra ella, partiéndose en dos. Un jugador salió volando junto con la parte trasera del avión y desapareció en el aire. La parte delantera del avión se deslizó violentamente hasta chocar contra una enorme pared de hielo. El impacto fue tan fuerte que los asientos se aplastaron unos contra otros, matando a varias personas. Los sobrevivientes intentaron recomponerse y comenzaron a ayudar a los demás. Algunos jugadores corrieron hacia la cabina para rescatar a los pilotos, pero ambos habían muerto. La escena era desgarradora, sangre por todas partes y cuerpos sin vida esparcidos en la nieve. En el avión viajaban 45 personas. Tras el accidente, 18 murieron y solo 27 sobrevivieron. Como el avión había despegado por la tarde, pronto cayó la noche. La temperatura bajó rápidamente y el frío era insoportable. Para protegerse del frío, los sobrevivientes usaron los restos del avión y los cuerpos de los fallecidos para tapar los agujeros del fuselaje, evitando que el aire helado entrara. Se sentaron muy juntos para conservar el calor. Todos estaban en estado de shock y ya comenzaban a comprender que tal vez no sobrevivirían. Lograron pasar la noche como pudieron. Al amanecer, descubrieron que 4 o 5 personas más habían muerto debido al frío. La buena noticia era que la tormenta había terminado y el clima se había calmado. Al salir del avión, vieron solo nieve hasta donde alcanzaba la vista. No había casas, animales ni plantas. Primero sacaron los asientos para crear espacio dentro del avión y acomodar a todos para dormir. Luego pusieron a los heridos al sol para que sus cuerpos se calentaran. Para beber agua, derretían la nieve gota a gota. Reunieron todo el equipaje y separaron los objetos útiles. Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados lejos del avión y cubiertos con nieve para evitar que se descompusieran, con la esperanza de llevárselos cuando llegara el rescate. Cuando todo estuvo más organizado, sintieron un poco de alivio, pero el hambre era terrible. Repartieron los pocos restos de comida, un pequeño trozo para cada uno. Sabían que debían hacer que durara hasta que llegara ayuda. Todos creían que el gobierno ya sabía del accidente y que el rescate llegaría pronto, así que esperaron juntos. En realidad, el avión había caído en un valle rodeado de montañas altas, lo que hacía muy difícil salir de allí. Mientras hablaban, un avión pasó volando por encima. Los sobrevivientes gritaron con todas sus fuerzas, pero fue inútil, el avión volaba demasiado alto y no los vio. Esa noche volvieron a refugiarse dentro del avión, usando el equipaje para tapar los huecos. A la mañana siguiente, Nando, un hombre que había estado inconsciente desde el accidente, despertó. Estaba tan débil que apenas podía mantenerse en pie. Aún así, fue a abrazar a su hermana. Cuando preguntó por sus padres, le dijeron que habían muerto, lo que le causó un dolor inmenso.
Los demás siguieron derritiendo nieve para conseguir un poco de agua. También hicieron una gran señal de X en el suelo para que los aviones pudieran verlos. Más tarde, otro avión pasó por encima. Llenos de esperanza, reflejaron la luz con cristales para llamar su atención, pero ese avión también los ignoró y se fue. Aunque estaban convencidos de que los habían visto, pasó otra noche sin que llegara ayuda. Entonces comprendieron que nadie vendría a rescatarlos. Decidieron que debían encontrar la forma de sobrevivir por sí mismos. Fue entonces cuando recordaron que en la parte trasera del avión había baterías. Si lograban traerlas, podrían hacer funcionar la radio del avión y comunicarse con el mundo exterior. La idea les pareció buena, pero no era fácil, ya que la parte trasera del avión se había separado durante el accidente y no sabían dónde estaba. Finalmente decidieron buscarla. Fabricaron gafas improvisadas con cuero y vidrio para proteger sus ojos del viento y la nieve. 4 personas salieron en busca de las baterías, pero después de avanzar un poco, al mirar atrás, ya no podían ver el avión. En ese momento se dieron cuenta de que estaban rodeados por una inmensidad de nieve sin fin. En medio de la nada, nadie podía ver su avión, y quizás por eso nadie había llegado a rescatarlos hasta ahora. Aún así, intentaron avanzar un poco más, pero de repente la nieve comenzó a deslizarse. Al ver esto, se asustaron y regresaron rápidamente hacia el avión. De esta manera, pasaron 6 días atrapados allí, y después de una semana, toda la comida que había en el avión se terminó por completo. La zona estaba totalmente cubierta de nieve. No había animales alrededor, ni árboles, ni plantas. Por eso, para llenar el estómago, tenían que hacer algo, lo que fuera. Al no encontrar nada para comer, comenzaron a comer musgo congelado que estaba pegado a las rocas. Su sabor era horrible, pero no tenían otra opción. En ese momento, Nando dijo que, si fuera necesario, incluso comería los cuerpos de las personas fallecidas para mantenerse con vida. Al escuchar esto, todos quedaron pensativos. Pronto comenzó una discusión entre ellos, ¿debían comer a los muertos o morir de hambre? Algunos decían que eso no estaba bien, que Dios no los perdonaría si lo hacían. Esas personas intentaron resistir colocando piedras sobre su estómago para engañar al hambre. El tiempo seguía pasando y, con él, el hambre se hacía cada vez más fuerte. La situación llegó a tal punto que se vieron obligados a comer cordones de zapatos e incluso cigarrillos. Pero después de tantos días sin comida, eso no podía calmar su hambre. Pasaron algunos días más y, debido al hambre extrema, la hermana enferma de Nando murió. Nando ya había perdido a sus padres, y ahora también a su hermana. De esta forma, el tiempo siguió avanzando y, como pudieron, lograron sobrevivir 9 días más. Pero para entonces, el hambre era tan intensa que su mente ya no funcionaba bien y la muerte estaba a solo un paso de distancia. No tenían otra opción. Por eso, decidieron comer los cuerpos de los fallecidos. Primero, 4 personas salieron del avión y comenzaron a cortar los cadáveres para comer. Al verlos, otros también cambiaron de opinión y se unieron para poder sobrevivir. Sin embargo, había 5 personas que preferían morir antes que comer carne humana. A partir del día siguiente, los demás comenzaron a llevar los cuerpos más lejos para cortarlos, para no causarle sufrimiento a esos 5. En ese tiempo, un joven llamado Numa encontró una maleta enterrada en la nieve. Al abrirla, descubrieron que dentro había una radio. Al encenderla, se dieron cuenta de que no tenía señal. Entonces, usando distintos objetos, construyeron una antena improvisada. Gracias a eso, escucharon una noticia en la radio: el gobierno había realizado muchas operaciones de rescate y había enviado alrededor de 66 aviones para buscarlos. Pero, al no encontrar ninguna señal de vida, finalmente los habían declarado muertos y habían cancelado la búsqueda. Al escuchar esta noticia, todos quedaron devastados. La última esperanza de sobrevivir se desvaneció por completo. De los 5 que se habían negado a comer los cuerpos, 4 también terminaron comiendo carne, al darse cuenta de que nadie vendría a ayudarlos y que debían hacer algo por sí mismos para salir de allí. Luego, 3 personas del grupo decidieron volver a buscar la parte trasera del avión para traer las baterías y tratar de comunicarse con el mundo exterior, para avisar que aún estaban vivos. Los 3 salieron en su búsqueda y, tras caminar durante horas, encontraron algunos restos del avión.
También hallaron el cuerpo del jugador que había desaparecido durante el accidente. Lo enterraron y continuaron su camino, ya convencidos de que la parte trasera del avión estaba cerca. Después de horas de escalada, estaban completamente agotados. El aire helado hacía que respirar fuera muy difícil. Pronto cayó la noche y decidieron pasarla escondidos detrás de una roca. A la mañana siguiente, despertaron cubiertos de nieve. Los tres estaban en muy mal estado, el frío era tan intenso que a uno se le habían congelado los ojos, y los otros dos apenas podían mantenerse de pie. Ya no tenían fuerzas para seguir adelante. Por eso, se sentaron sobre una placa metálica del avión y se deslizaron montaña abajo hasta regresar. Al verlos volver con las manos vacías, una profunda tristeza se apoderó del grupo, y el último hombre que aún se resistía también terminó comiendo carne humana, maldiciendo su destino antes de quedarse dormido. Así pasaron los días, y como pudieron, lograron sobrevivir 17 días más. Pero la situación empeoró, porque durante los últimos 5 días el clima había sido terrible. Para protegerse de las tormentas, todos permanecían dentro del avión. De repente, una gran avalancha cayó y llenó el avión de nieve. Varias personas quedaron enterradas. Los que lograron quedar arriba entraron en pánico, pero reunieron valor y comenzaron a cavar para rescatar a los demás. La mayoría logró salir a tiempo, pero una joven quedó enterrada muy profundamente y murió asfixiada bajo la nieve. Aún no se habían recuperado de ese shock cuando comenzaron a escuchar ruidos extraños desde afuera. Al mirar, se dieron cuenta de que otra tormenta, aún más fuerte, se acercaba hacia ellos. La segunda avalancha fue devastadora y todos quedaron enterrados nuevamente. El avión se llenó completamente de nieve. Algunas personas murieron en el acto. Los que quedaron atrapados ya no tenían salida. Uno de ellos, rápidamente, hizo un agujero en el techo del avión para que pudiera entrar oxígeno y evitar que murieran asfixiados. Con las manos juntas, solo rezaban para que no cayera más nieve, porque de lo contrario quedarían sepultados allí para siempre. Después de algunas horas, lograron reorganizarse y reunieron 8 cuerpos sin vida, colocándolos en un rincón. Ya habían pasado 18 días atrapados, y el hambre era insoportable. La única forma de seguir con vida era comer la carne de los cuerpos que estaban dentro. Pero hacerlo era extremadamente difícil, porque se trataba de personas que habían sido sus compañeros. Al ver todo esto, Numa perdió el control. Lleno de rabia, comenzó a romper la ventana del avión. Un trozo de vidrio se le clavó en la pierna, pero aún así no se detuvo y siguió haciendo un agujero en la nieve. Tras 2 días completos de esfuerzo, lograron abrir una salida hacia arriba y finalmente pudieron salir al exterior. Al salir, estaban tan felices como si hubieran escapado de una prisión mortal. Celebraron el hecho de seguir con vida y luego comenzaron a cavar para sacar el avión de la nieve. Durante esto, Numa notó que la herida en su pierna ya no le dolía, porque el frío había entumecido completamente la zona. No le dio importancia y siguió cavando. El sol brillaba en el cielo, lo que facilitó el trabajo, y en pocas horas el avión quedó libre. Como el clima estaba mejor, comenzaron a pensar nuevamente en buscar la parte trasera del avión. Sin embargo, no sabían cómo enfrentar las noches heladas, así que decidieron esperar un poco más, ya que el verano se acercaba y la travesía sería algo más fácil. Pasaron 34 días, y el clima mejoró ligeramente. Las personas que habían salido la primera vez en busca del avión seguían muy débiles y no estaban en condiciones de volver a escalar. Unas horas después, se dieron cuenta de que otro compañero había muerto de hambre. Llenos de tristeza, lo enterraron en la nieve. Pasaron 2 días más y, en el día 36, tomaron la decisión de que, si querían salvar sus vidas, debían salir por la parte trasera del avión y continuar adelante. Para informar al mundo exterior, tenían que traer las baterías. De lo contrario, morirían uno a uno. Así que 4 personas del grupo decidieron subir: Roberto, Tintín, Numa y Nando. Se abrigaron lo más posible y comenzaron la búsqueda del avión. Tras varias horas de caminata, no lograron encontrarlo. En ese momento, la salud de Numa empeoró y cayó mareado. Los demás vieron que su herida en la pierna se había infectado, así que decidieron llevarlo de regreso abajo. Pero Numa se negó, decidió descender solo y les pidió a los demás que continuaran hacia adelante. Mientras tanto, Numa llegó cerca del avión,
pero estaba tan débil que se desmayó al llegar. Al despertar, vio que sus compañeros estaban intentando remover la nieve del avión. Quiso ayudarlos, pero no tenía fuerzas ni para moverse. Por otro lado, los 3 compañeros restantes caminaron durante varias horas hasta llegar a la parte trasera del avión, que se había roto al chocar contra la roca. Al ver esto, se alegraron mucho y comenzaron a inspeccionarla. Encontraron baterías, ropa, botellas de ron y paquetes de cigarrillos. Regresaron al avión con los objetos y colocaron las baterías en la radio, intentando contactar al mundo exterior. Sin embargo, la radio estaba dañada y su última esperanza se desvaneció. Mientras tanto, la condición de Numa empeoraba, la infección se había extendido por todo su cuerpo. La comida del avión se había agotado, por lo que el grupo volvió a comer carne humana. Numa dejó de comer para que los demás tuvieran más comida, consciente de que no sobreviviría. Algunos del grupo regresaron a la parte trasera del avión en busca de más provisiones. Esta vez tuvieron suerte y encontraron un material impermeable, que usaron para fabricar un saco de dormir. Luego escucharon en la radio que, tras 58 días del accidente, el gobierno lanzaría una última misión de rescate. Esta noticia les devolvió la esperanza y les dio fuerzas para seguir vivos. Algunos sugirieron quedarse y esperar, pero otros argumentaron que nadie los vería allí. Así que decidieron que algunos debían caminar en busca de ayuda. Durante la noche, la condición de Numa empeoró mucho, estaba en sus últimos momentos. Antes de morir, les dijo, cuando muera, pueden usarme como comida. Con estas palabras, Numa falleció. Su mensaje y una carta dejaron un gran valor al grupo. Numa estaba contento de morir entre sus amigos. Impulsados por esta motivación, 3 personas decidieron buscar ayuda llevando un saco de dormir y comida. Esta vez se comprometieron a cruzar los Andes y llegar a Chile para pedir ayuda. Continuaron la escalada sin detenerse. Por la noche, durmieron en el saco de dormir, y al amanecer reanudaron la subida, llegando a la cima. Allí, el panorama los desanimó, solo veían montañas y el camino aún era largo. Tintín decidió dar su comida a los otros 2 y regresar para que ellos pudieran completar la travesía. Aunque el camino era largo y desafiante, los otros 2 no se rindieron. Después de 10 días caminando sin parar, llegaron a una zona con menos nieve y encontraron un río de agua limpia, donde bebieron y se recuperaron. Entonces ocurrió algo inesperado, vieron a un hombre a caballo al otro lado del río. Al principio no podían creerlo, pensaban que era un sueño. Pero pronto comprendieron que era real. Emocionados, gritaron pidiendo ayuda, pero el hombre estaba demasiado lejos y no podía escuchar por el ruido del agua. Entonces se lanzó papel y lápiz hacia ellos, y los supervivientes escribieron toda su historia. El hombre llevó el papel a una oficina gubernamental, donde los oficiales se enteraron de que, 2 meses después del accidente, algunas personas seguían vivas. El gobierno inició una operación de rescate inmediata. El hombre llevó a Roberto y Nando a su casa, donde comieron y se recuperaron. La noticia se difundió rápidamente, y pronto reporteros llegaron al lugar. Los sobrevivientes escucharon la noticia por radio y saltaron de alegría. Empacaron sus pertenencias y esperaron a la llegada del equipo de rescate. Finalmente, 72 días después del accidente, fueron rescatados. Fueron llevados a la ciudad, se reunieron con sus familias y recibieron un recibimiento heroico. Posteriormente, fueron hospitalizados, se ayudaron mutuamente a bañarse y luego recibieron camas separadas. Esa noche, sin embargo, durmieron juntos, aún profundamente afectados por el trauma. Al final de la historia, se reveló que 45 personas viajaban en el avión y solo 16 sobrevivieron. Con esto, termina la película basada en esta historia real. Música.